El organismo judicial es uno de los 3 organismos de Estado. Es el encargado de impartir justicia apegado a la Constitución Política de la República de Guatemala. Se encuentra dividido en 2 áreas, jurisdiccional y administrativa. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los juzgados y tribunales según su competencia. Vamos a grabar la clase para que... vamos a grabar la clase para que todos aquellos compañeros que aún no se han conectado puedan tener opción a visualizar esta clase, que es muy importante. Es la primera clase de nuestra cátedra del Derecho de Teoría General del Proceso. Para ello es muy necesario y muy importante que todos ustedes conozcan cuál es la esencia de esta clase. Para ello, pues nosotros vamos a ocupar como una guía el programa que ha sido desarrollado y diseñado por la Universidad Regional de Guatemala a efecto de que podamos nosotros agotar el contenido de este programa. La presentación y descripción o introducción de este curso es la siguiente. Voy a proceder a dar lectura y la teoría general del proceso tiene como contenido todas las instituciones jurídico-procesales que son requisito indispensable para el desarrollo de los diferentes procesos jurisdiccionales en materia de derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral, derecho constitucional y otras ramas que se encuentran contenidas en las leyes guatemaltecas. Por ello, se constituye en el pilar fundamental del estudio de todos los derechos procesales. Esta descripción es significativa precisamente porque la teoría general del proceso es una cátedra, una materia fundamental y es la base para que todo aquel abogado y abogada tenga el conocimiento pleno de cómo conducirse y cómo interpretar, analizar y aplicar la normativa o nuestro ordenamiento jurídico. Independientemente del área en el cual nosotros nos vamos a desarrollar, es importantísimo y es imperativo que todo abogado y abogada litigante conozca las reglas del juego. Para ello, precisamente, la teoría general del proceso la podemos resumir coloquialmente hablando como las reglas del juego. En eso se resume esta materia, esta cátedra, básicamente que nos puedan dar los lineamientos necesarios, generales, específicos, para que todo aquel que vaya a desarrollar la carrera como abogado o abogada pueda litigar y pueda estar a la altura de los órganos jurisdiccionales de nuestro país. La justificación sobre este curso establece que el propósito general del curso es proporcionar al estudiante en formación las herramientas teóricas, es decir, el conocimiento y las herramientas prácticas para el conocimiento profundo, científico y sistemático de esta materia, para constituir la base fundamental en el abogado y notario. Asimismo, pretende inculcar en el estudiante valores éticos y morales como complemento en su formación profesional, cambios cualitativos que son absolutamente necesarios para el desempeño de su futura labor como administrador y auxiliar de la justicia, así como la necesidad de superación constante que debe tener mediante el estudio de la doctrina, las teorías, las leyes procesales, sus métodos y procedimientos en virtud de los constantes cambios y evolución que ha tenido, tiene y tendrá el derecho, y específicamente el derecho procesal. Nuevamente, la justificación de por qué es necesario llevar a cabo esta clase, esta cátedra, básicamente es porque es la base fundamental que todo abogado y abogada en ejercicio de la profesión debe conocer a detalle y a profundidad, precisamente porque esta cátedra va a desarrollar en usted
La habilidad va a desarrollar las herramientas de análisis, interpretación y aplicación de las leyes guatemaltecas, sea en materia de derecho privado o en materia de derecho público, ¿sí? Estábamos hablando que la actuación del abogado es importante para la sociedad guatemalteca, precisamente porque el abogado o abogada necesita ejercer y ejecutar el derecho de una buena defensa. Si el abogado o abogada no conoce del proceso, de las reglas del juego, va a perder sus casos y en lugar de apoyar a la administración de justicia, más bien va a ser un obstáculo para que esta administración de justicia llegue a todos los rincones del país y de sus clientes, obviamente. Los objetivos generales de esta materia radica en tres principales. Primero, que el estudiante integre la totalidad de las instituciones jurídicas procesales como parte indispensable para el estudio del derecho procesal. Esto significa que como buenos estudiantes en formación para ser abogados y abogadas, que nosotros podamos de primera mano identificar, familiarizarnos con los términos, los vocablos jurídicos y las instituciones jurídico-procesales. ¿Sí? Hay muchos que confunden la demanda con una denuncia, con una querella, no saben cuál es la distinción de ambas figuras jurídico-procesales. Y en cuanto a las instituciones jurídicas procesales, también existe demasiada confusión respecto a este tema. Más adelante, pues vamos a agotar a detalle y vamos a aprender cuáles son estas diferencias en las cuales todo abogado debe de conocer. El segundo objetivo general establece que el estudiante identifique y pueda diferenciar cada una de las instituciones que desarrolla la teoría del proceso. Asimismo, el último objetivo general establece que el estudiante debe saber la importancia de la obtención de valores éticos y morales para el desempeño de su profesión como abogado y notario. Usted, como estudiante, como académico, como futuro profesional, debe siempre recordar esto, que cualquier ciudadano guatemalteco, cualquier civil, debe sujetarse a las leyes del país. Obviamente, nosotros como futuros abogados en formación, pues es necesario también al momento de que usted ejerza la profesión como tal, cuando usted gane sus exámenes técnico profesionales, cuando haya realizado su tesis, cuando haya realizado sus clínicas penales, civiles y laborales, entonces va a tener un conocimiento pleno de cómo es la realidad fuera de las clases. Es decir, va a poner en práctica todo el conocimiento que ha adquirido usted a través de los 5 años de estudio que ocupa la carrera, si no es que más en algunos casos. Sin embargo, es importante recordar que la actuación de los abogados y abogadas hoy en día ha sido muy criticada, precisamente porque existen abogados y abogadas que olvidan y dejan por un lado el código de ética profesional, recordando que esta profesión requiere para su ejercicio honorabilidad, respeto y una ética profesional que va a ir en ambos sentidos, tanto para los clientes como para todos los sujetos procesales en audiencias. Es muy conocido y es muy sabido que existen profesionales que se han prestado a actos de corrupción, manchándose las manos, yendo a parar a procesos penales precisamente porque han olvidado los principios éticos y los valores que esta profesión requiere. Asimismo,
La organización de esta cátedra establece que se divide en dos partes. La primera parte que va a ser referente a los aspectos introductorios que constituyen en presupuestos procesales necesarios para que el desarrollo del proceso jurisdiccional pueda llevarse a cabo. La segunda comprende las que forman parte del juicio propiamente dicho. Los objetos o objetivos específicos de la teoría del proceso o teoría general del proceso son demasiados. Por tema de tiempo no voy a dar lectura, pero usted en casa, al tener a la vista el programa que ha sido compartido en el canal de Classroom, muy fácilmente va a tener tiempo para poder analizar y poder leer cada uno de estos objetivos específicos, entre los cuales, en resumen, yo puedo establecer nuevamente que los objetivos específicos es que usted pueda conocer las instituciones jurídico-procesales que requiere esta cátedra, que usted pueda conocer a detalle quiénes son los personajes que van a actuar dentro de audiencias, las reglas mismas del juego que están contenidas en las diferentes normas, sea que nos enfoquemos al área de derecho privado, como lo es el derecho civil, derecho mercantil, o bien si nos enfocamos nosotros desde el punto de vista del derecho público, como es el derecho penal, derecho administrativo, derecho laboral, entre otros, ¿cierto? Entonces, todo buen abogado debe saber las instituciones jurídico-procesales, debe conocer las reglas del juego, es decir, qué puede, qué no puede hacer en audiencia. Y también muy importante saber, ¿verdad?, que esta profesión para el ejercicio requiere de mucho análisis, análisis tanto de cómo podemos nosotros interpretar a nuestro favor los diferentes artículos que contienen las normas procesales, pero también es imperativo que usted lea al momento de tener a la vista los casos en concreto. Me refiero, por ejemplo, a, hablando en materia de derecho civil, si usted es abogado director que representa a la parte actora, al demandante, entonces usted debe saber cómo redactar una demanda, ¿sí? Si usted es un abogado defensor en un proceso penal, debe analizar la denuncia de la parte agraviada, de la presunta víctima, cuál ha sido la participación del supuesto individuo sindicado a un proceso penal. Para todo ello es importante leer, pero más allá de leer, que usted pueda analizar y que pueda establecer una estrategia para el caso en concreto, ya sea si usted tiene participación por parte de la parte demandante o si es la oposición, es decir, la parte contraria representando al demandado, ¿sí? Ahora bien, en lo penal, pues ustedes saben que el Ministerio Público es el ente o la institución que constitucionalmente tiene a cargo la investigación de los delitos cometidos de gravedad o que son menores. Sin embargo, la participación del Ministerio Público, independientemente si es un delito menos grave o si es un delito de alto impacto, el Ministerio Público debe de investigar. Pero la participación del abogado acá puede ir en dos sentidos: apoyar la investigación del Ministerio Público como abogado eh, de los querellantes adhesivos, o bien como un abogado defensor. Si usted labora en la institución de defensa público penal, pues va a actuar como abogado defensor. Entonces es muy importante que tanto en lo civil, en lo privado, como en lo penal, en lo público, usted sepa cuál es su participación, cuál es la intervención que usted va a tener y cómo puede usted
ejercer un buen derecho de defensa. Muy bien, entonces el contenido de teoría del proceso o el contenido propiamente de este curso es el siguiente. Voy a leer rápido precisamente porque es demasiada información. Nuevamente repito, usted en casa tiene la opción de descargar este material para poderlo revisar, analizar, leer, interpretar lo que usted desee hacer con él en casa, ¿sí? Entonces, como primer punto y como primer tema, nosotros vamos a desarrollar lo que es la teoría general del proceso. Para esto se requiere entender qué es la teoría general del proceso. Vamos a ver una definición y también vamos a ver los elementos o los métodos alternativos de resolver conflictos. Por ejemplo, tenemos en ese sentido la autodefensa, la autocomposición, la heterocomposición, el proceso. Vamos a ver la razón de ser del proceso, las características del proceso, los principios del proceso, fin del proceso, el proceso y la diferencia que tiene con procedimiento y litigio. Asimismo, en la segunda parte vamos a estar adentrándonos un poquito al derecho procesal. Luego tenemos la ley procesal, la integración de la ley procesal, la aplicación de la ley procesal en el tiempo, la aplicación de la ley procesal en el espacio, la jurisdicción. En cuanto a la jurisdicción, podemos establecer que todos los jueces en el territorio guatemalteco tienen esa facultad y tienen ese poder de administrar justicia. Sin embargo, no todos tienen la competencia. Es decir, un juez que tiene competencia únicamente para conocer casos de familia, no puede venir a conocer un proceso laboral. ¿Por qué? Porque su competencia se limita únicamente a conocer cuestiones o casos eminentemente de familia. Para ello existen jueces en el área laboral que tienen esa calidad y esa facultad de poder administrar justicia y de conocer y resolver todos los casos en temas laborales. No así cuando hablamos de derecho público en el área de derecho penal. Los jueces de paz tienen cierta competencia para conocer ciertas figuras delictivas, es decir, ciertos delitos. Pero tenemos los jueces de primera instancia penal que van a conocer todos aquellos delitos que sobrepasan cierta condición o cierto requerimiento de pena, ¿sí? Por ejemplo, delitos graves, pero también en cuanto a los delitos existe una clasificación y existen leyes especiales. Y para esto, un juez o jueza especializada en delitos de femicidio y violencia contra la mujer no puede venir a conocer un delito de extorsión. ¿Por qué? Porque para ello han sido creados juzgados y tribunales especializados para conocer figuras delictivas de extorsión. Entonces, vamos a ir más adelante cuando nos toque ver este tema, lo interesante que se vuelve conocer todas estas situaciones para que como buenos abogados litigantes podamos realizar y ejercer una buena defensa a favor de nuestros clientes. La competencia, lo que les estaba estableciendo, no todos los jueces tienen competencia. ¿Por qué? Porque existe una amplia extensión y clasificación en cuanto al tema de la competencia. Luego vamos a estar hablando un poquito sobre la organización judicial. Acá entra la estructura del organismo judicial. Luego vamos a ver las partes procesales, ¿sí? Acá es muy fácil identificarlo y va a ser muy fácil para nosotros saber quiénes son estas partes procesales o sujetos procesales, como también se les conoce en doctrina. En un juego, figúrese usted, en un partido de fútbol, existe un equipo A
y el equipo contrario, equipo B. Se tienen las reglas de juego que están normalmente contenidas en un documento, en un reglamento que puede contener diferentes regulaciones, ¿sí? Pero también dentro de este juego existen figuras importantes, las cuales son llamadas árbitros, quienes tienen el control y quienes pueden decidir sobre las faltas o no. Sucede lo mismo en las audiencias. Figúrese que ir a una audiencia es como ir a un campo de fútbol, donde usted tiene que echarle gol a la parte contraria. Pero quien va a dirigir y va a tener todo el control de ese partido o de esa audiencia va a ser el juez. Pero el juez no es la única persona que va a estar en esta audiencia o en este juego. El juez necesita de un asistente de audiencia, que por lo general los asistentes de audiencia tienen la facultad de poder recibir de los sujetos procesales, es decir, de la parte demandante y de la parte demandada sus documentos de identificación, por ejemplo, recibir los medios de prueba, eh, llevar el control del audio de la audiencia, revisar algunos documentos, redactar las actas sucintas, pero también existen, dependiendo del tipo y el grado del juzgado, normalmente existe un juez presidente o un juez unilateral, ¿verdad? Por ejemplo, en los casos de los juzgados de paz, solamente un juez de paz existe, ¿verdad? Pero si hablamos de un tribunal, existe el juez presidente y los otros dos jueces que están acompañando al juez presidente y pues que luego tienen una función de deliberar y poder tomar una decisión con respecto a la sentencia. También dentro de los sujetos procesales, dependiendo de la audiencia en la cual nosotros vayamos a tener participación. Si estamos frente a lo penal, obviamente va a estar la figura del Ministerio Público, sea auxiliar fiscal o un fiscal del Ministerio Público. Por la otra parte, podemos tener al abogado defensor o al abogado de la defensa pública penal. Por un lado, podemos tener a la víctima, a los querellantes adhesivos, al tercero civilmente demandado, y por el otro lado tenemos, podríamos tener, qué sé yo, al sindicado, ¿verdad? O a los sindicados, cuando se tratan de hechos que no han sido cometidos solo por una persona, sino por más de una persona. Si nos vamos al tema de derecho civil, por ejemplo, en las audiencias civiles o en las audiencias laborales, estas figuras o sujetos procesales o partes procesales cambian totalmente, ¿verdad? Ya no va a estar el Ministerio Público, en algunos va a estar la Procuraduría General de la Nación, si se trata de niñez, igual manera, etcétera, ¿verdad? Entonces las partes procesales son todos aquellos quienes van a tener participación en las audiencias. Luego, pues vamos a hablar también un poquito de la acción procesal. ¿Quién está facultado para poder iniciar un proceso como tal frente a un posible caso? Entonces, la acción procesal, en términos sencillos, para que tengan una idea, es la facultad que tiene cualquier persona para poder ir a un órgano jurisdiccional, a un juzgado, sea juzgado de familia, sea juzgado de femicidio, sea juzgado de paz, sea juzgado, eh, un juzgado de primera instancia penal, etcétera, ¿verdad? Cualquier persona tiene ese derecho, esa facultad de poder poner en movimiento a todo el sistema de justicia para poder impartir justicia frente a un caso determinado. La pretensión procesal
En términos sencillos, la pretensión procesal es lo que yo busco, lo que yo quiero del proceso, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes lo puedan entender, una familia, hablemos de familia para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera. En un proceso de familia, eh, donde, están casados, está el esposo, está la esposa, por situaciones de la vida, tienen problemas, la esposa se lleva a los hijos porque no quiere continuar viviendo con el esposo, porque el esposo tiene un comportamiento que ha hecho la vida imposible. Entonces, al momento que la señora sale de la residencia o de la casa conyugal, busca que el esposo le pase una pensión alimenticia para sus hijos y para ella también. Entonces, la pretensión procesal en este caso es únicamente que el esposo pueda pasar una pensión alimenticia. Es decir, la pretensión acá sería de carácter económico. Lo que busca la señora al iniciar un proceso o un juicio de fijación de pensión alimenticia es que el juez pueda declarar una cantidad, que pueda establecerse y pueda fijarse una cantidad. Pero obviamente acá estamos hablando desde el punto de vista judicial, porque también podemos nosotros agotar la vía administrativa. Cuando hablamos de la vía administrativa es agotar el diálogo. Los dos son adultos, tienen mayoría de edad, 18 años o más. Entonces, como adultos tienen esa potestad de resolver sus controversias, sin tener... Ok, entonces comparto pantalla donde nos habíamos quedado. Ok. Ok, estábamos hablando entonces de la pretensión procesal, ¿sí? Que una esposa, madre de 2 niños, está pidiendo en este proceso una pensión alimenticia, ¿verdad? Porque si nos vamos al Código Civil, el Código Civil, Decreto Ley 106, es una ley o una norma de carácter sustantivo, porque únicamente establece ciertas instituciones jurídicas, figuras jurídicas, algunas definiciones, ¿sí? Algunos requisitos, elementos de los actos más importantes de la vida humana, del ser humano, ¿sí? Garantiza obligaciones y derechos que todos como guatemaltecos tenemos, ¿cierto? Entonces acá está el Código Civil es una norma sustantiva, pero ¿cuál creen ustedes que es la procesal, la que va a aplicar el Código Civil? ¿Qué ley o cuál es el nombre de esta norma o de esta ley? Donde vamos a encontrar todos los procedimientos, las reglas del juego que tanto vengo hablando. ¿Dónde las encontramos? ¿En qué ley? ¿Alguien tiene alguna idea? En el Código Procesal Penal. Correcto. Estamos en cuanto al tema de derecho civil, por ejemplo, la aplicación del Código Civil, Decreto Ley 106, se encuentra en el Código Procesal Civil y Mercantil. Si hablamos del Código Penal, el Código Penal es una norma de carácter sustantivo, pero para poder aplicar el Código Penal necesitamos de una ley procesal o una ley adjetiva en donde podríamos nosotros encontrar los procedimientos para poder aplicar el Código Penal.
Lo acaba de mencionar la compañera. Código Procesal Penal. Efectivamente, el Código Procesal Penal. Muy bien, entonces continuando acá, hablando de la excepción o las excepciones, este concepto o este tema lo va a utilizar única y exclusivamente el abogado defensor, el abogado que representa al demandado. ¿Por qué? Porque a través de la excepción, el abogado o la parte demandada va a buscar frenar este proceso de la señora, ¿verdad? Entonces acá la pretensión procesal, quien tiene el derecho para poder demandar al señor para fijar una pensión alimenticia es la señora. ¿Por qué? Porque ella tiene la guardia y custodia de momento y también ejerce la patria potestad, es decir, la representación a favor de sus menores hijos. Pero al momento de que ella inicie un proceso de fijación de pensión alimenticia o un proceso de alimentos, quien va a buscar frenar ese proceso y desvirtuar esa demanda es el señor, ¿verdad? Es el esposo, es el padre de familia. Pero obviamente que acá tiene que buscarse un abogado para que lo pueda representar. Y el abogado lo que va a buscar es frenar ese proceso a través de los mecanismos de las excepciones, que más adelante vamos a ver qué son esas excepciones y por qué son importantes dentro del proceso. Luego, más adelante, vamos a ver el proceso jurisdiccional. Esto quiere decir, nos vamos a ir a audiencia, nos vamos a ir a un proceso. Todo proceso inicia con una demanda, un escrito inicial, un primer memorial o como comúnmente se le llama el acto introductorio que es la demanda. ¿Sí? Esto en materia de derecho privado. Pero si estamos hablando de un proceso jurisdiccional en derecho público, esa figura o esa demanda ya no se llama demanda, esa se va a llamar una denuncia, ¿verdad? Puede ser por una denuncia, puede ser por una eh, certificación de lo conducente, puede darse un proceso penal a través de una querella también, etcétera. Esto ustedes en derecho penal y derecho procesal penal lo van a ver. Sin embargo, como generalidades es necesario conocer el proceso, ¿sí? Luego, los principios procesales y reglas técnicas. Los principios procesales son todos aquellos elementos imperativos, obligatorios, que se deben observar sí o sí en todo proceso. Porque si no se observan y si no utilizamos como guía los principios procesales, no se va a administrar una justicia pronta y cumplida. Ese proceso ya va viciado por no contar con las observaciones y por no llenar los requisitos en cuanto a los principios, ¿sí? Estos principios, sí les comento, son importantes para que usted le vaya poniendo ojo. Desde ya se los estoy indicando que son muy importantes, ¿sí? Entonces, estos principios, dependiendo del tipo de proceso también, van a cambiar. Pero los principios más generales y comúnmente utilizados son los siguientes: el principio dispositivo, el principio inquisitivo o de conocimiento de oficio, el principio de oralidad, principio de inmediación, principio de concentración procesal, principio de publicidad, principio de bilateralidad, principios de lealtad, buena fe y probidad, principio de economía y de celeridad procesal, principio de preclusión procesal, principio de adquisición procesal. Son importantísimos para que todos los abogados que litigamos, pues son de observancia obligatoria. Y cada principio se encuentra contenido en las leyes procesales. Son los primeros artículos
que contienen estas normas, ¿sí? El principio dispositivo, que básicamente se resumen en aquella facultad que tienen las partes de poder ejercitar un derecho. El principio inquisitivo o conocimiento de oficio es que media vez el juzgado recibe una demanda, tiene la obligación de darle seguimiento, ¿sí? Tiene obligación de recibir la demanda, de revisarla y de ver de que todos los requisitos que establece, por ejemplo, el Código Procesal Civil, artículo 61 del Código Procesal Civil, estén justamente ajustados para que esa demanda pueda prosperar. El principio de oralidad significa, y ojo acá, este es un principio importantísimo. ¿Por qué? Porque el abogado tiene que hablar. En la audiencia, el abogado tiene que defender, el abogado tiene que argumentar, el abogado tiene que ir a pelearse con el otro abogado de la otra parte, el abogado tiene que ir a alegarse con el juez, ¿sí? Porque existen jueces que tienen pensamientos totalmente diferentes, que tienen criterios que muchas veces no se ajustan a lo que la ley establece y resuelven arbitrariamente, y es por ello que existe una figura que se llama la recusación. ¿Por qué? Porque el juez tal no puede conocer porque ha abiertamente demostrado cierta enemistad con una de las partes. ¿O por qué? Porque un juez es familiar o pariente de uno de los acusados o de uno de los señalados o de uno de los demandados, ¿cierto? Entonces acá el abogado tiene que conocer los derechos procesales, los principios procesales y las herramientas para poder ganar su proceso, ¿sí? Y si es posible, quitar al juez de en medio y apartarlo y que puedan reasignar y que otro juez pueda continuar con el proceso. Entonces, este principio de oralidad significa que el abogado tiene que hablar, tiene que ejecutar su derecho de petición a través del habla, a través de la argumentación, o como comúnmente se dice, el abogado tiene que tener mucha casaca, ¿sí? Casaca para poder ir a hablar al juez, para poder desvirtuar la causa, la causa ya sea en materia civil o materia penal, ¿verdad? Poder establecer que su patrocinado, que su representado no hizo tal cosa. Entonces es muy importante que vayamos nosotros poniendo mucha atención en el principio de oralidad, ¿verdad? De no quedarnos callados, de siempre expresarnos. Principio de inmediación es que el juez es el que tiene a cargo el proceso y es el juez que siempre en todas etapas tiene que estar presente y es el juez quien va a llevar el control de ese juego, de esa audiencia, es el juez. Principio de concentración procesal busca, este principio se enfoca en que el proceso se desarrolle de una forma eficiente, rápida y que se puedan concentrar todas esas etapas en el menor número posible de audiencias, ¿verdad? Hay jueces acá que les gusta resolver inmediatamente y en audiencia hay jueces que preguntan a las partes dentro del proceso si desean, por ejemplo, renunciar a tal derecho. Esto con el objeto de que el proceso camine y se acelere y que la resolución que el juez vaya a emitir pueda darse de una forma rápida. Principio de publicidad. El principio de publicidad establece que cualquier persona puede consultar cualquier proceso. Inclusive se le da esta participación a la prensa, a los medios de comunicación para que lleguen a cubrir. Por ejemplo, el caso La Línea, muy sonado. Pasaron las audiencias en los canales, cuando eran las etapas intermedias de los procesos, ahí estaban casi que todos los medios de comunicación presenciando y garantizando y dando cumplimiento al principio de publicidad. Entonces, todos los
procesos penales, perdón, todos los procesos son de carácter público. Sin embargo, existen procesos que por el tipo de proceso, por el tipo de delito y por el tipo de personas involucradas en los procesos, hay procesos que se encuentran bajo reserva. Por ejemplo, también en los casos de menores de edad, no se le puede dar publicidad a este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque se está vulnerando el derecho de los menores de edad, el derecho de la integridad de los menores de edad, de la niñez. Principio de bilateralidad, establece, ¿verdad?, de que las partes tienen los mismos derechos, las mismas igualdad, las mismas condiciones de proponer, etcétera. Principio de lealtad, buena fe y probidad, pues su nombre lo establece. Luego, pues seguidamente tenemos principio de economía y de celeridad procesal. Este principio se relaciona mucho con el principio de concentración. ¿Por qué? Porque si se desarrolla un proceso en una audiencia, en dos audiencias, pues obviamente las partes van a gastar menos, porque un abogado cobra honorarios por audiencia. Pero si es solo una audiencia, solamente va a cobrar una audiencia. Y de igual manera, el principio de economía no solamente va a afectar a los abogados o a las partes del proceso, sino que también al sector justicia. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado de Guatemala y el organismo judicial no le otorgan las herramientas, los insumos necesarios para poder extender, por ejemplo, una certificación, para poder proveer a las partes de, qué sé yo, algún documento, alguna resolución o algún CD con el audio de la audiencia. Entonces acá el principio de economía busca reducir ese gasto tanto para las partes, tanto para los abogados, pero favorecer en ese sentido también al organismo judicial. ¿Por qué? Porque carece de presupuesto para poder dar para más. De igual manera, el principio de celeridad procesal es agilizar el trámite del proceso, dar una respuesta inmediata, administrar justicia. Principio de preclusión procesal. Este principio radica en el sentido de que media vez una etapa ya pasó, el tiempo de esta etapa, no se puede volver atrás y porque una parte no asistió a audiencia, entonces, se va a reprogramar para otro día la audiencia. No, media vez estamos en la etapa que corresponde al proceso, no podemos volver atrás por X o Y razón, excepto de las excepciones. Obviamente, por ejemplo, las justificaciones médicas que se comprueban a través de un certificado médico, ¿verdad? De que el demandado no pudo llegar porque estaba enfermo, porque le dio COVID, ¿verdad? Entonces no podía estar presente porque iba a poner en riesgo a todas las personas a su alrededor. Pero media vez no se presente bajo una justificación obviamente válida que establece la ley, entonces ya no se le va a poder dar su derecho de participación en esa audiencia porque fue citado para esa audiencia, ¿verdad? Principio de adquisición procesal, este es en cuanto al tema de la prueba, el principio de adquisición procesal, que tanto mi prueba como parte actora puede beneficiar y puede ser utilizada por la otra parte siempre y cuando existan elementos suficientes para considerar que un medio de prueba puede favorecer a la otra parte, ¿cierto? Entonces, acá la adquisición procesal es que media vez yo propongo un medio de prueba, la puede utilizar a favor del actor o a favor del demandado, ¿cierto? Luego, hablando un poquito de la teoría de los actos procesales, pues vamos a hablar un poquito más de cómo es que se realizan ciertos actos dentro de la audiencia, dentro del proceso. Luego hablamos también sobre los imperativos jurídico-procesales. Hablamos sobre la prueba. La prueba es, yo considero que la prueba es una herramienta
en la cual se decide sobre si un caso se gana o se pierde, ¿sí? Porque si nosotros tenemos medios de prueba convincentes para que al juez le sea más fácil resolver, para que el juez sea más fácil de convencerlo, entonces nuestras pruebas tienen, nuestros medios de prueba propuestos, pues tienen que individualizarse. Ya pues luego vamos a ver todo el tema de cómo se desarrolla la prueba, cómo podemos introducir medios de prueba, ¿sí? Y qué leyes nos otorgan qué tipo de pruebas podemos utilizar. Hoy en día la prueba o los medios de prueba que han favorecido y han apoyado mucho a resolver casos, por ejemplo, les voy a comentar las redes sociales. Las redes sociales y la tecnología se han vuelto una herramienta importante tanto como para nosotros abogados como para el Ministerio Público pueda convencer al juez sobre cualquier situación que haya sucedido, ¿sí? No les puedo hablar de un tema o un caso en concreto porque acá la teoría general del proceso encierra y engloba a todas las materias, obviamente procesales, ¿verdad? Procesal civil, procesal mercantil, procesal administrativo, procesal laboral, procesal penal, procesal, ¿qué otro? Constitucional. Entonces es demasiado, ¿verdad? Entonces no me puedo ir a hablar de un ejemplo específico porque acá son varios derechos y por lo general los casos son totalmente diferentes los unos de los otros. Pero el tema de la prueba es necesaria que la aprendamos. Ahora bien, la sentencia, ¿sí? La sentencia es una etapa más del proceso. Inicia con una demanda, luego el proceso avanza, luego se da el desarrollo de la audiencia oral, por ejemplo, y luego en esta audiencia del debate oral, pues se desarrollan los medios de prueba, ¿verdad? Para convencer al juez y luego el juez va a tomar una decisión. Esta decisión final que va a resolver el proceso se llama sentencia. Con esto se cierra el proceso con una sentencia, siempre y cuando la sentencia esté firme y siempre y cuando la sentencia esté notificada. Por ejemplo, acá uno de los procesos más rápidos que yo puedo mencionar en cuanto al tema de sentencia o en cuanto al tema de las resoluciones es, por ejemplo, en cuanto al tema de medidas de seguridad. Llega una señora al juzgado de paz, indica que su esposo la está amenazando y le está diciendo muchas cosas que le afectan en su psiquis, de forma psicológica, ¿verdad? Entonces el juez va a ordenar medidas de seguridad a favor de la señora en contra del señor. Entonces acá se le va a otorgar el derecho de defensa al señor para poder oponerse a esas medidas de seguridad. Si el señor se opone, entonces va a través de un memorial, el juez va a resolver si acepta o no ese memorial de oposición a medidas de seguridad. Posteriormente, si el juez considera que existen elementos necesarios como para abrir a prueba el caso, entonces van a citar al señor y a la señora, ¿sí? En una audiencia. Si el señor no puede desvanecer que él no ha cometido ninguna agresión o ningún tipo de violencia en contra de la señora, entonces el juez va a revocar esas medidas. Eh, Otro tema en cuanto a las medidas de seguridad. La señora llega al juzgado, solicita medidas de seguridad porque ya no aguanta al señor que la estaba de acosar. Entonces acá el señor puede continuar con ese comportamiento siempre y cuando no esté legalmente notificado. Porque en cuanto al tema de notificaciones, acá este es otro asunto que tenemos que tomar muy en cuenta en cuanto al tema de las notificaciones. Si una sentencia no ha sido notificada, ¿creen ustedes que se debe cumplir o no se debe cumplir? ¿Cómo dijo, licenciado? Perdone. La Cuando, pregunta es,
Si una sentencia no ha sido notificada legalmente, ¿la debo yo acatar? ¿La debo yo obedecer? ¿O no la debo de poner como atención porque no me han notificado la sentencia? Pues yo opino que no, porque como no hay como algo que ya me esté diciendo, ¿verdad? Que, o sea, precaviendo de las cosas que está sucediendo o que estoy haciendo. Entonces yo pienso que no, hasta el momento de que sea notificada la persona. Así es, efectivamente. Entonces, siempre y cuando se haya notificado legalmente, ¿verdad? Entonces, ahí empieza a ejecutarse, ahí se debe de cumplir con la sentencia. Luego tenemos teorías de la impugnación. Esta es otra herramienta que tienen las partes para poder solicitar y señalarle al juez que una decisión o que una etapa del proceso fue arbitraria y que el juez tiene que corregirla porque el juez fue quien ha cometido este error, ya sea porque el juez tiene tantas cosas en mente o tiene tantos procesos que resolver, por error involuntario haya cometido algún vicio o alguna eh, situación que va a perjudicar y a repercutir en la decisión final, que sería la sentencia. Entonces, los medios de impugnación son otro mecanismo, son otra herramienta que sí se da en los procesos judiciales. Más adelante, pues cuando nos toque ver, vamos a ver qué son estas impugnaciones, ¿verdad? Luego, la cosa juzgada. Ya casi terminamos. La cosa juzgada establece que el juez haya emitido su fallo, haya dictado una sentencia, ya sea en primera o segunda instancia, ¿sí? Media vez haya quedado firme y se haya juzgado la cuestión, ya no podemos volver a tocar el mismo tema. Acá, si perdió el caso, perdió, y si ganó, ganó. Pero no porque yo perdí voy a iniciar otra vez el proceso para que inicie otra vez desde cero. No. ¿Por qué? Porque esta es una prohibición y acá es un principio, ¿verdad? Que establece la ley procesal. Que media vez exista una cosa juzgada, ¿verdad? Ya no podemos volver a tocar el mismo asunto, ¿sí? A menos que existan nuevos hechos que sean constitutivos de otro nuevo hecho, de otro nuevo proceso. Pero el proceso que ya se llevó, media vez exista una sentencia firme y ya se ejecutó la sentencia, ya no podemos volver a tocar el mismo asunto y va de insistir, 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 ¿verdad? Porque esto ya sería hasta posible delito, ¿verdad? Por estar acosando o estar buscando perjudicar a otra persona que ya obviamente ya llevó su proceso penal o proceso civil y ya lo terminó, y por qué seguir insistiendo. Ahora Licenciado, bien, pregunta, una pregunta, disculpe. Por ejemplo, si ya se llegó a concretar el hecho, digámoslo así, por ejemplo, y si alguien más viene que trae pruebas, ya no se puede reabrir el caso. no, porque acá obviamente si se estableció, por ejemplo, por eso este es el fin del proceso, que se pueda administrar justicia, pero si a cada ratito aparecen nuevos hechos y nuevos hechos, acá entonces la administración de justicia quedaría por un lado, ¿verdad? Pero dependiendo del tipo de proceso también. Por ejemplo, que en un caso penal, ¿verdad? Ministerio Público está investigando, pero Ministerio Público no sabía que existían otros hechos o otros elementos o otros medios de prueba, ¿verdad? Que analizar. Entonces, Ministerio Público sí puede iniciar con una nueva imputación sobre un nuevo hecho delictivo, ¿sí? Pero media vez haya existido una sentencia firme, ya no podemos nuevamente abrir el proceso, ¿sí? Costas y gastos procesales. Acá estamos hablando de dinero.
costas y gastos procesales es dinero, ¿sí? La parte que gana tiene derecho a cobrar las costas y gastos procesales. Las costas son todos aquellos gastos en los cuales incurrió la persona, por ejemplo, la parte actora o la parte que busca una pretensión, ¿verdad? Entonces acá existen costas en lo civil y costas en lo penal. Los gastos procesales son el costo del proceso que el Estado de Guatemala tuvo que, pues obviamente que invertir para poder administrar justicia. Entonces ese gasto se le va a cobrar a la persona que pierde el proceso. Esto hablando en tema de derecho privado, pero en derecho público, por ejemplo, un proceso penal opera de la misma forma. Son costas penales, ¿verdad? Y gastos procesales en lo penal. Entonces, más que todo, en eso resumimos los gastos, las costas y gastos procesales, ¿verdad? En la cantidad de dinero que se invirtió y que se gastó por llevar a cabo dicho proceso. Entonces ahí cerramos el programa, ¿cierto? Entonces son bastantes temas, yo sé que es mucha información, pero créanme que es necesario aprender todos estos temas, tal vez no de memoria, tal vez no al pie de la letra las definiciones, pero con que nosotros nos llevemos la idea y nos llevemos los elementos más importantes y sepamos cómo definir las instituciones jurídico-procesales, nos va a ser mucho más fácil cuando estemos en, en nuestras clínicas procesales. Yo considero que el siguiente paso más importante dentro de la carrera o dentro de el pensum de estudios que ustedes tienen son el poder poner en práctica todo el conocimiento que están recibiendo. Entonces, de primera mano, la teoría general del proceso la van ustedes a aplicar al pie de la letra en sus clínicas penales, en sus clínicas civiles y en sus clínicas laborales. Entonces es muy importante que ustedes puedan poner especial atención en esta materia, en este curso, porque es el pilar fundamental que ustedes en su formación como abogadas y abogados tienen, ¿cierto? Si ustedes no aprenden bien esto, van a ir a perder sus casos, van a ir a perder sus procesos, porque todo tiene que ir en la misma línea, ¿verdad? De que podamos nosotros iniciar bien nuestro proceso para terminar bien nuestro proceso. Si nosotros redactamos bien nuestra demanda, va a ser más fácil para nosotros ganar, ¿verdad? Pero si la redactamos mal, si ya la demanda viene defectuosa, ¿a quién le beneficia? A la parte contraria nos van a echar gol, ¿verdad? Cuando ya estemos en audiencia vamos a ir a perder. No vamos a poder contestar o no vamos a poder argumentar bien, ¿verdad? Porque le estamos dando en bandeja de oro a la otra parte que pueda ganarnos en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, pues esto es más que todo la teoría general del proceso, una cátedra bastante interesante. Por el tiempo, pues yo considero que ya no vamos a poder pues, profundizar en la primera parte, que era la teoría general del proceso, las generalidades, definición.